Supongamos que tenemos dos bucles de cable en reposo. Si uno tiene una corriente constante, y llamemos I1, produce un campo magnético B1 y algunas de las líneas de campo pasan a través de el área que encierra el bucle 2. Vamos a llamar Φ2 el flujo de B1 a través de 2. Acá no especificamos cuál es el bucle, es algo general. Así que uno puede costarle calcular cuál es el campo magnético, pero lo podemos escribir por lo menos en términos de la ley de Biot-Savart. Va a ser mu0 I1 4pi integral dl1 vectorial r vector separación versor r cuadrado. El dl1 lo podemos tomar así como un diferencial de línea. Sabemos entonces que B1 es proporcional a I1, a la corriente, y con esto podemos escribir este flujo, Φ2, el flujo de B1 a través de 2, como integral B1 de A2, porque tenemos que hacer este diferencial que sea referente a esta superficie. Y por lo tanto, esto es igual a M21I1, donde esto es una constante de proporcionalidad, es decir, tenemos el I1 afuera de la integral, así que si uno mete todo esto acá, este I1 lo podemos poner por un lado y todo lo demás, M21, lo tomamos como una constante de proporcionalidad que se la suele llamar inductancia mutua. Ahora vamos a llegar a una fórmula para la inductancia mutua que uno puede derivar primero expresando el flujo como lo teníamos, B1 de A2, que esto, si uno piensa en términos de el vector potencial magnético, uno sabe que B era, por definición, el rotor de A. Entonces tenemos integral rotor de A1, que es el B1, de A2. Ahora vamos a utilizar el teorema de Stokes para convertir el rotor y la integral de superficie en una integral de línea del campo que teníamos en el rotor. Con eso nos queda que esto es igual a la integral de A1 de L2. Ahora vamos a usar la versión del vector potencial magnético en términos de la integral de línea con la corriente. Eso hace que A1 sea igual a mu0 I1 4pi, este I1 es una corriente constante, dl1 R. Entonces esto lo podemos poner en el Φ2, o sea acá, teniendo una integral doble, donde afuera una integral doble de línea, por decirlo de alguna forma. Todas estas constantes salen afuera. Tenemos una integral y otra integral de dl1 R y de L2. Entonces lo que decíamos, este M21, que ya iba a ser una integral, ahora lo tenemos escrito en términos de dos integrales. mu04pi integral dl1 escalar dl2 R. Esto que tenemos acá se llama la fórmula de
Neumann y involucra una integral doble de línea, una que es alrededor de el bucle 1 y la otra alrededor del bucle 2. No es muy útil para hacer cuentas prácticas, pero sí nos muestra dos cosas muy importantes sobre la inductancia mutua. La primera es que M21 es una cantidad puramente geométrica. Tiene que ver con tamaños, formas y posiciones relativas entre los dos bucles. Entonces tenemos dos integrales que dependen de los bucles, pero lo segundo nos dice que si nosotros cambiamos y en vez de hacer el flujo sobre 2 hacemos el flujo sobre 1, vamos a tener acá un 2 y un 1, acá tendremos un 2, acá un 1, acá un 2, acá un 1, acá otra vez un 2, 2, 2, acá un 1, acá un 2, acá un 2 y acá un 1, y finalmente esto será el 1, 2, ya tendremos el 2 y el 1. Pero lo que podemos ver es que no cambia nada, solo está cambiando el orden en el que hacemos las cuentas, pero al final de todo estamos haciendo lo mismo, es decir, M21 es igual a M12. Simplemente cambiando los roles del bucle 1 con el bucle 2, obtenemos esto. Entonces, no importa cuál es la forma ni las posiciones de los bucles, el flujo a través de 2, cuando tenemos una corriente alrededor del bucle 1, es idéntico al flujo a través de 1 cuando tenemos la misma corriente alrededor de 2. Entonces, uno directamente podría eh, tirar el subíndice y poner que esto es directamente M, la inductancia mutua. Por eso es muy importante.